Amén. Entonces, que le quede claro que es por encimita, por si usted se quedó con hambre, como diciendo, no, es algo por encima nada más. Y si quieren, se quedaron con hambre, pues dice el hermano que ahí hay comida para terminando el culto. Pueden comer, gloria al Señor. Voy a invitar, amados hermanos, que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Vamos a estar viendo la lección 9. Gloria al Señor. Dios me los bendiga a todos ustedes. Gócese en el Señor. Aunque no esté el músico ahí, usted puede seguir adorando a Dios. Amén. Amén. Porque como que nada más con la pura música, pues también se puede adorar sin música. Amén. También cuando vea que la palabra le habla, usted diga, gracias Señor, te alabo, te bendigo porque me has hablado. Amén. 8, del 1 al 8, Romanos 8, del 1 al 8. ¿Sí lo tienen? Por ahí ahorita se los van a poner en el pizarrón, bueno, en la pantalla, para que usted pueda leerlo si usted no trae Biblia. Dice la palabra del Señor: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Que Dios bendiga y añada bendición a su palabra. Vamos a estar hablando la vida en el Espíritu y la victoria del cristiano. Amén. Vamos a estar hablando un poquito acerca de la lección 9, la vida en el Espíritu y la victoria del cristiano. En la carta de los Romanos encontramos varios puntos muy importantes de la teología cristiana. En sí, no quise meterme mucho en detalle, pero esta carta, si nosotros la leyéramos detenidamente, se puede decir que la mayoría de la doctrina cristiana está basada en la carta de los Romanos. Es tan profunda que hasta el día de hoy hay gente que siguen escarbando y escarbando y encontrando, porque es tan profunda esta carta que nosotros deberíamos de leerla muy seguido, si no es que del diario, para que pudiéramos entender. Porque ahorita si hablamos de lo que está hablando aquí Pablo, es algo muy profundo, muy como que no se puede entender, porque hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Y es, hermano, es una cosa que nosotros sin darnos cuenta, nosotros sí dormimos con el enemigo, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad que sí dormimos con el enemigo? Usted diciendo, volteó a ver a la esposa. No es la esposa. ¿Por qué volteó a ver al esposo? Tampoco es el esposo. O sea, nosotros dormimos con el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Nuestra carne. Y el apóstol Pablo entendía eso. Entonces hoy estaremos viendo un poco acerca de nuestra libertad del pecado, la vida abundante en el Espíritu y la seguridad que tenemos en el amor de Dios. Entonces por medio de este capítulo el Señor hace un llamado a la esperanza y a tener seguridad a través de las siguientes enseñanzas. En Cristo somos libres de la condenación del pecado.
Dice Romanos, donde leímos, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, pero que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, lo primero que nos declara el capítulo 8 de la carta de los Romanos es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que todos aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo están completamente libres de la consecuencia eterna del pecado. Aquí surge esta pregunta, muy importante: ¿qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa para usted estar en Cristo? ¿Qué? Haber muerto al pecado. Porque mire cómo dice: para los que están en Cristo Jesús. Y el versículo que leía el pastor Lucio en la mañana, que hacía referencia, 2 de Corintios 5:17, ¿cómo dice? Ya, todas son. Y aquí dice: para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y allá dice, de modo que si alguno. Nosotros necesitamos analizar en el sentido que se está diciendo la palabra. O sea, cuando Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Si usted analiza bien la palabra, se va a dar cuenta que la palabra, ahí cuando en ese texto, Pablo tenía como ciertas dudas. De modo que si alguno está en Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que podemos estar en el inmueble, pero no estar en Cristo. O sea, ¿sí me está entendiendo? O sea, para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Y ahí es donde surge una pregunta que mucha gente se la hace, y mucho cristiano está confundido, o mucha gente congregante están confundidos y dicen: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas situaciones? ¿Por qué esto? ¿Por qué todo esto? Y comienzan a decir todo. Pero si yo estoy en Cristo, no, la pregunta sería: ¿si estamos en Cristo? Porque hay veces que estamos en un inmueble, pero no estamos en Cristo. No confundamos el estar en un inmueble al estar en Cristo. Porque el estar en Cristo tiene que haber evidencia de que estamos en Cristo. Ahí es el asunto, que las evidencias están en nosotros. Porque yo veo todo mundo, y todo mundo hasta le reclama a Dios que quiere que le dé cosas. Señor, pero yo te busco. ¿Quién sabe? Entonces aquí el apóstol Pablo les dice que de modo que si alguno está en Cristo, aquí dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Para quiénes? No dice para los que están en una congregación. Para los que están en Cristo. La pregunta que debemos de hacernos: ¿estamos en Cristo? ¿O solamente cambiamos de lugar? Porque muchos solamente cambiaron de lugar. Cambiaron de la iglesia católica, de una religión a otra religión. Y muchos en su mente están confundidos, porque creen que están en Cristo y lo único que hicieron es cambiar de religión. Es lo único que han hecho mucha gente, pero siguen siendo los mismos. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? ¿Cuál es una de las evidencias que tiene que haber si estamos en Cristo? Tiene que ser una nueva criatura.
Entonces aquí dice, para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa estar en Cristo Jesús? ¿Cuáles son las evidencias que estamos en Cristo Jesús? Hay veces que no hay evidencias. No hay evidencias. Y deben de haber evidencias que estamos en Cristo Jesús. Deben de haber evidencias. Y hay veces no hay ninguna evidencia de que realmente nosotros hayamos resucitado con Cristo, que hayamos muerto con Cristo. No hay ninguna evidencia. ¿Por qué? Porque seguimos siendo los mismos. Si usted se va al libro de Efesios, dice que el que robaba y el que mentía, ¿qué pasó? ¿El que robaba qué? ¿Y el que mentía? ¿Y el que gritaba? Y hay veces que nosotros, cosas tan pequeñas como el no gritar en la casa, se siguen viendo. Por ahí dijo una persona que en mi casa hay paz. Sí, dice paz, dice cuando caen los sartenazos, paz, paz, paz. Sartenazos por todos lados. Pero estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Decimos que estamos en Cristo. Ha habido una confusión, amados hermanos. El estar en Cristo se tiene que reflejar. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una actitud diferente. No puede ser que digamos que estamos en Cristo y sigamos siendo iguales. No, amado hermano, aquí como puso en el libro, dice que haber muerto juntamente con Cristo por la fe al pecado y a la ley, y haber resucitado a una nueva vida de libertad con Él. Una nueva vida. Una nueva vida. Y al analizar a las congregaciones, uno se da cuenta que mucha congregación no han resucitado a una nueva vida. Muchos siguen en su vida pasada. Muchos siguen en su vida pasada y no han, hermanos míos, avanzado. No hay un avance, no hay un crecimiento, hermano mío. No hay, hermanos míos, esa libertad. Mucha gente no es libre aún estando aquí en la iglesia. No hay esa libertad. Y dice que Él vino a hacernos libres. Él vino a darnos libertad. Pero mucha congregación no es libre. Mucha congregación sigue todavía atada. Todavía sigue atada. Entonces dice aquí la palabra de Dios. Dice el libro, dice, antes de confesar a Cristo como nuestro Salvador, vivíamos bajo la ley, los que nos condenaba por nuestra incapacidad o debilidad de cumplir la ley de Dios. Pero cuando morimos por la fe en Cristo, nos dio libertad completa de esa condenación. Es decir, que esta libertad es completa y permanente. O sea, éramos nosotros incapaces de cumplir la ley. ¿Qué hombre cumplió la ley? Nada más Cristo, nada más Jesucristo. Pero ningún hombre la cumplió. Entonces éramos incapaces, entonces Él vino a libertarnos y dice que es una libertad completa y permanente. Completa y permanente. Página 29. Esa libertad de la consecuencia eterna del pecado, es decir, de la condenación, ha sido posible únicamente por Cristo. Condenó al pecado en la carne. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, pero que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo venció Jesús, hermanos míos? En semejanza de carne. Aquí podríamos entrar en mucha controversia para mucha doctrina que se mueve, que dicen que Cristo
que Jesús era Dios. Era Dios, pero cuando anduvo en la tierra, Él era hombre. Y Él venció, porque no hubiera habido méritos si Él no hubiera vencido en la carne. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando Él estuvo en la carne, quiere decir que Él tuvo necesidades. Por eso dijo, Dios mío, dice, Padre nuestro, Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa. O sea, él estaba en condición de hombre. Si usted lee creo que es Filipenses, donde dice que en condición de hombre se despojó a sí mismo, se despojó de su divinidad y vino en forma de hombre, porque él tenía que vencer en forma de hombre. O sea, no podía venir a vencer como Dios, tenía que vencer en forma de hombre. O sea que él estuvo aquí en la tierra como hombre. Él nunca recurrió a sus poderes celestiales para poder salir adelante en la tierra. Él siempre fue en forma de hombre. No fue con sus poderes que él tenía y ahora hago y no, él fue en forma de hombre. O sea, él se despojó de su divinidad, se despojó de todo, dice, y se hizo semejante a hombre. Entonces, él vino, él venció, pero él venció en la condición en la que usted y yo tenemos. Solo que la Biblia dice en Hebreos, pero más sin pecado. Más sin pecado. La diferencia entre usted y él, y yo y él, es que él no pecó. Pero nosotros sí pecábamos y nunca pudimos, nadie pudo cumplir la ley. Dice que el pecado es condenado cuando Jesús muere en la cruz. Por medio de ese sacrificio, nuestro Señor Jesucristo tomó sobre sí mismo los pecados de la humanidad, cumpliendo el castigo que el pecado merecía. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Le decía al hermano Leo hace rato, que cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué usted cree que le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando él estaba en la cruz y él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que yo le decía al hermano Leo que él literalmente, el Padre lo abandonó. Escuchó bien, literalmente el Padre lo abandonó. O sea que en el momento que Él cargó el pecado de todos nosotros, en ese momento el Padre lo abandonó, literalmente lo abandonó. ¿Por qué? Porque Él iba a cargar con todo nuestro pecado. Y Dios es... y como Él es santo, en ese instante Él tuvo que dejar solito a Jesús. Y Él tuvo que cargar todo el pecado. Literalmente Él se quedó solito en ese momento. Porque Dios es santo. Y en el momento que Él lleva el pecado de todos nosotros, Él tuvo que dejarlo ese momento solito. Después volvió el Padre a fortalecerle y lo resucitó y todo. Pero en el momento que Él muere y el momento que Él lleva todo el pecado del ser humano, en ese instante Él se quedó solo. Solito. O sea que vemos entonces que por eso Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque sí, lo había abandonado. Entonces Él, hermano mío, ahí lleva el pecado de todos nosotros. Entonces Él llevó el pecado de todos nosotros. O sea que Él murió, Él sufrió, Él padeció por nosotros, para que nosotros podamos hoy ser libres, hermano. Amén. La condena del pecado en la carne significa que cuando Jesús cumplió el castigo por nuestros pecados, el poder esclavizante del pecado fue derrotado. Es decir, que anuló el poder del pecado sobre todos aquellos que han creído. Dice Colosenses 2:13 y 15, a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Y qué dice? ¿Anulando qué? ¿Que había qué? O sea que había un acta de decretos, había un testamento, había un documento que decía que nosotros éramos culpables. O sea, había un documento que decía que éramos culpables. Pero Él vino, hermano mío, y anuló.
¿Y cómo se puede anular un decreto? Muriendo. Si usted se da cuenta, los reyes daban decretos. ¿Se acuerda cuando el rey de Babilonia dio un decreto acerca del que no se hincaran a orar a la estatua y todo? Y dice que los amigos de Daniel, ¿qué? Pero él había dado un decreto y se tenía que cumplir el decreto. ¿Cuál es la forma de que un decreto se anule? Es de que alguien pague. Que alguien pague o que alguien lo cumpla. Aquí en este caso el Señor pagó por nosotros. Dice que nosotros estamos muertos en nuestros pecados. En la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados y anulando, exacto. ¿Quién la anuló? Él anuló. Él venció. Él derrotó a la muerte. Entonces Él fue el que nos hizo libres. No somos nosotros. Cuando muchos se jactan y dicen, es que yo. No, nosotros no somos, es Cristo. No le robe los méritos a Cristo. Nosotros no hemos hecho nada. Nosotros solamente lo único que hemos hecho es aceptar a Jesucristo como nuestro suficiente Salvador. Pero es Él el que ha hecho por nosotros. Así que no diga, que yo, no, nosotros no. Dice que podemos decir entonces que aunque el pecado continúa existiendo, su poder sobre los creyentes ha sido eliminado. Podemos decir que ha sido eliminado y no ha sido eliminado. ¿Por qué? Porque el pecado sigue ahí. Y dice que él anda como león rugiente buscando. Entonces, fue eliminado para los que andan conforme a la voluntad de Dios. Eliminado entre comillas, porque siempre vamos a estar expuestos el pecado va a estar siempre a la puerta tocando. El asunto es si nosotros le hacemos caso, como le dijo Dios a Caín. ¿Qué le dijo? ¿El pecado qué? ¿Está qué? ¿A la qué? A la puerta. Pero tú te enseñorearás de él. O sea, ¿qué estaba diciéndole? O sea, que el pecado iba a estar ahí, siempre tocando. O sea, el pecado siempre va a estar tocando, pero Él nos ha dado una autoridad para que nosotros tenemos la autoridad de poder enseñorearnos sobre el pecado. O sea, que nosotros tenemos autoridad sobre el pecado, pero muchas veces no es así. Muchas veces el pecado se enseñorea de nosotros. El pecado, hermano mío, muchas veces viene a nosotros. Entonces, ¿por qué ha sido eliminado el pecado sobre el creyente? No por un precio de nosotros, sino por el precio que Cristo pagó por nosotros. Por lo que Cristo pagó. Y aquí sigue diciendo, hermano, la diferencia entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Porque los que son de la carne, dice Romanos 8, 5 al 11, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, que dice, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Aquí vemos que el apóstol Pablo está enfocando la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Y yo quiero que cuando llegue a su casa usted le dé una buena leidita a lo que es Romanos, hermanos, capítulo 8,
y lea detenidamente, porque como que muchas veces no hemos entendido lo que es vivir en la carne y vivir en el Espíritu. No lo hemos entendido, pero tiene mucha enseñanza que deberíamos nosotros de leerlo. En este versículo se nos presenta dos grupos de personas. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan que, pero los que son del Espíritu, ¿y usted en qué está pensando? Sinceramente, ¿qué está pensando? Algunos de ustedes están pensando en que ya se acabe. Ya me quiero ir. Ya estoy cansado. ¿En qué está pensando? Pero el que está en el Espíritu, ¿le seguimos o nos vamos ya? Díganme ustedes. Porque dice que los que son de la carne, ¿qué piensan? En las cosas de la carne. Pero el que está en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne son aquellos que no han confesado a Cristo como su Salvador, que están dominados por su naturaleza pecaminosa y se enfocan en satisfacer los deseos y las pasiones terrenales. Su vida gira en torno a las cosas materiales egoístas. ¿En qué gira la persona que está en la carne? Cosas materiales. Quiero, deseo, anhelo. Este es mi año, dijo por ahí una persona. Este es mi año. Este es mi año, voy a salir de pobre. Y ya tiene como 10 años diciendo que es su año. Y sigue estando pobre. Pero el asunto es que pobres acá hay pobres espirituales también. Si fuéramos pobres acá, pero ricos en espíritu, pues de qué no importa. Porque cuando usted se sienta a comer los frijolitos, se los come, pero a gusto. Ay, sírvanme otro platote más de frijoles, ¿verdad? Pero cuando no hay pobreza espiritual, no nos gustan los frijoles, no queremos nada de eso, porque pues nosotros quisiéramos tener un manjar ahí. Y quiero decirle que cuando usted tenga manjares se va a aburrir también de ellos. Y le va a decir a su mujer, dame otra vez frijolitos. Sí. Los que son del Espíritu son los creyentes que han nacido de nuevo y ahora están siendo guiados por el Espíritu Santo. Sus pensamientos, sus deseos están alineados con los propósitos y las cosas de Dios. ¿Cómo están alineados? Con los propósitos y las cosas de Dios. O sea que ya no piensa mucho en Él. O sea, ya no está pensando mucho en Él. Ya no estoy pensando, ya necesito zapatos nuevos, ya necesito un pantalón, una falda nueva. Ya no estoy pensando, es que me voy a comprar el perfume ese que vale 3,000 pesos. Ya no estoy pensando en esas cosas. Está pensando cómo agradar a Dios. Que quede claro, no estoy en contra. Si usted se quiere comprar un perfume, cómpreselo. Yo no soy de los que dice que eso es del diablo, no, échese un perfume también, y más si no le gusta bañarse. Pues no, que es despiste, ¿no? Porque muchos hasta eso dicen, ay no, que usar el perfume es del diablo. Sí, porque aquel no tiene para comprarse uno, ya dice que es del diablo. No. O sea, usted tiene para comprárselo, cómpreselo, pero que no sea una obsesión de tener cosas. Que dejemos las cosas de Dios por querer cosas materiales. Porque nuestro enfoque debe de ser Dios. Si Dios quiere, me puede bendecir. Si Dios quiere, me voy a comprar esto. Si Dios quiere, me puede dar un carro. Si Dios quiere, me va a dar un terreno. Pero siempre, primeramente, Dios. Amén. Entonces, vemos que aquí, en la página 30, sí vamos avanzando. Amén. La página 30, podemos ver entonces que la carne se enfoca en lo temporal, en lo que satisface a la naturaleza pecaminosa, mientras que el Espíritu se enfoca en lo eterno y en agradar a Dios. Amén. O sea, la carne se enfoca en ¿qué? En lo temporal. ¿Qué es temporal? ¿Por qué?
Una ropa cara le durará toda la vida. El celular de 10,000 pesos le durará toda la vida. Algunos de ustedes, por ahí vi un TikTok del cuate aquel que se compró una moto en pagos. Y ya anda con su moto en pagos y ya dice, gracias a Dios que es mi último pago. Pero ya la moto toda está talada ya. Así algunos de ustedes sacan sus celulares en pagos y ya cuando van a dar su último pago ya el celular ya está, quién sabe dónde. Ya ni está. Porque todo eso son cosas temporales, que quiere decir que se acaban, que no permanecen para siempre. Pero nosotros estamos enfocados en lo que es eterno. Y si no estamos, deberíamos de estar en lo que es eterno. Lo material, hermano, mire, yo le voy a decir sincero, como ser humano, lo material, pues sí, uno anhelaría tener cosas materiales, pero no son cosas que me quiten el sueño. O sea, sí, porque cuando algunos pastores dicen, ay no, yo no deseo, no, son mentirosos. Porque todos dentro de nosotros desearíamos poder tener una solvencia. Todos nosotros. Pero una cosa es muy diferente a que eso me quite realmente el enfoque de dónde debe de estar, que debe estar en Cristo, que me desvíe de lo que realmente importa, a que yo tenga un cierto deseo que quisiera que Dios me bendijera y dijera, Señor, mira que ellos tienen 10 pares de zapatos, dame a mí 2, no me des 10, Señor, ¿no? Mira que él tiene como 15 trajes, un hermano que está sentado hasta el último, tiene como 15 trajes Señor, no me des 15, dame aunque sea 3 trajecitos a mí. Pero una cosa es que uno anhele ciertas cosas, pero otra cosa es que eso lo desenfoque de lo que vale la pena. Porque sí, todo pastor también anhela, todo ser humano anhela, pero el asunto es cuando perdemos el enfoque principal de nosotros, porque estamos aquí, no es por lo material, es por nuestra salvación. Y si lo material, para obtener lo material nos va a apartar de Dios, que se pierda lo material. Amén. Entonces aquí vemos que nuestro enfoque debe de ser en lo eterno, en lo que agrada a Dios. Y sigue diciendo, el ocuparse de la carne es muerte. Aquellos que viven dominados por su naturaleza pecaminosa están espiritualmente muertos, separados de la vida de Dios. Esta muerte no solo es física, sino principalmente espiritual, lo que lleva a la condenación eterna. En estos textos nos muestra una verdad espiritual muy importante. Los que viven según la carne viven en enemistad con Dios y no le pueden agradar. Dice Romanos 8:7, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Pablo aquí explica que aquellos que están dominados por la carne no solo están alejados de Dios, sino que son enemigos de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la iglesia hay mucha gente que todavía siguen con la vieja naturaleza. Porque ¿cuál es la que nos jala a hacer lo malo? La vieja naturaleza. La carne, la vieja naturaleza. Esa es la que nos jala. ¿Alguno que lea 2 de Pedro 2:22? Segunda de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a reportarse en el cielo. ¿A quién les estaba diciendo Pedro? ¿A quién le estaba dirigiendo la carta? A la iglesia, a los hermanos. ¿Y qué dice? A esos hermanos les ha acontecido. ¿Cómo les ha acontecido? Como dice el proverbio. ¿Qué dice el proverbio? Bueno, yo hoy me quedo quieto y hoy explíqueme ese versículo. ¿Los de acá o los de acá? ¿Quién me explica ese versículo? ¿Alguno de aquí? ¿Quién me lo va a explicar? ¿Qué está dando a entender?
está hablando de la naturaleza de esos dos animales. ¿Cuál es su naturaleza de esos dos animales? La naturaleza del perro, ¿cuál es? Que vomita y después. ¿Y la puerca? Pero ¿por qué le gusta? Porque es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Entonces muchas veces nosotros no hemos entendido que mucha gente en la iglesia todavía tienen su vieja naturaleza. ¿Qué hace la vieja naturaleza? Porque está viva todavía la vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza quiere volver a lo mismo de atrás. Porque nos sigue agradando. Porque esa es su naturaleza. Su naturaleza de ellos es eso. El puerco es de estar sucio. Hoy muchos les ponen hasta ropa y les ponen hasta su moñito y todos los puerquitos. Pero su naturaleza del puerco, ¿cuál es? Estar sucio. Entonces cuando nosotros, amados hermanos, regresamos al pecado y volvemos a hacer lo mismo que hacíamos antes, es porque todavía seguimos con esa vieja naturaleza. No ha muerto esa vieja naturaleza. Seguimos pegados todavía a las malas mañas, a las malas costumbres. Sí, seguimos con esas costumbres. O sea, porque hay gente que yo veo que roban y roban hasta cosas insignificantes. ¿Por qué? Porque su naturaleza es ser ladrones, ¿no? Y no la han podido superar. Y hay veces hasta una moneda de a pesos se andan robando. Por ahí había una persona que hasta los tenedores nos robaba. Oye, viejita, dice, oye, viejito, dice, ¿no has visto mis cucharas? Es que ya me faltan muchas cucharas. Yo le dije, caray, ¿cómo? Sí, pues le digo, desde que aquel muchacho ha venido a comer acá, que te pidió permiso de venir a comer aquí, cuando le dan la hora de comida, a partir de ahí se han perdido las cucharas. Oiga, se empezó a perder las cucharas, los encendedores, los cerillos. Y yo digo, ¿cuánto le pueden dar por una cuchara? Si es que alguien se la compra. Pero vemos que su naturaleza, siguen con su vieja naturaleza. ¿Por qué muchos de ustedes no diezman? Porque siguen con su vieja naturaleza. Sí, su vieja naturaleza de ladrones. ¿Verdad? Ya no les gustó. O sea, mientras hablaba de los demás estuvo bien, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué cuando diezmo doy 100 pesos cuando gano 2,000? Porque todavía sigue viva la vieja naturaleza. O sea, todavía seguimos en la carne. Digan amén los que no diezman. Digan amén. Porque la vieja naturaleza. Mire, amado hermano, muchos de nosotros, sin darnos cuenta, seguimos con la vieja naturaleza. Seguimos todavía bajo la carne. Y muchas veces vemos a los demás y decimos, es que ese hermano no cambia. No, es que el hermano que usted dice que no cambia, ese no es hipócrita. Ese sigue comportándose tal como es y no se esconde. Pero usted sí se esconde. Porque como nadie le ve que le echa 100 pesos al sobre del diezmo cuando tenía que echar 200, pero usted está siendo hasta más pecador que aquel que no echa nada. ¿Sí? Porque pues ya no dicen amén, ya se les fue el gozo. Oye, Pastor Francisco, ya se les fue el gozo. Es que quieren hacer enojar a la iglesia. Háblenles de su cartera, háblenles de sus finanzas. Ahí se enojan de volada, ahí sí, caja. Dios mío, ya los conozco yo. Sí. Entonces, esa vieja naturaleza pecaminosa en mucho cristiano no ha muerto. Y mientras esa naturaleza pecaminosa no vive en nosotros, no muere en nosotros,
nosotros constantemente vamos a estar fallando y haciendo cosas indebidas, porque esa naturaleza sigue dentro de nosotros todavía viva. Por eso dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros para que esa vieja naturaleza no se levante? Estar crucificados. Todos los días tenemos que crucificarnos. Todos los días tenemos que morir al yo, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo opino. Es como yo le digo a los hermanos cuando dicen: es que yo pienso. Gloria a Dios que usted piensa, me da mucho gusto que usted piense. Imagínese tener iglesia que no piense. No, gloria a Dios que usted piense. Qué bueno, me da gusto que usted piense. Pero una cosa es que usted piense y otra cosa es de lo que usted piense vaya de acuerdo con la Biblia. Está bueno que piense. Es que yo pienso, por ahí me dijo una persona: es que yo pienso que esto no es muy malo. ¿Cómo? Yo pienso que esto no es ¿qué? Pero al final del día no es malo, pero es malo. O sea, yo pienso que no es muy malo, pero es malo. O sea, hay veces que nosotros así decimos: pero ¿qué tiene de malo? Dijo aquel hermano, un pariente de mi esposa, dijo: yo le dije al Señor que me prestara el diezmo, y entonces agarré el diezmo y ya me lo gasté porque tenía muchos gastos. Y le dijo mi esposa: ¿y Dios te dijo que sí? O sea, que le pidió permiso y se lo gastó, que porque le pidió permiso a Dios, que porque tenía necesidad. Entonces mi esposa le dice: ¿y si lo escuchaste que él pidió permiso? Porque hay veces nosotros actuamos así, hermanos míos, pero es porque todavía estamos bajo la carne. Porque nosotros lo que es bíblico se tiene que hacer. Amén. Y un día nos vamos a dar un llegues con ustedes por el diezmo, por los que dicen que el diezmo es de la ley. Para los que dicen que el diezmo es de la ley, un día nos damos también un día nos damos un agarrón. Sí, para los que dicen que es de la ley, porque no quieren dar, porque son codos, porque no han nacido de nuevo, es porque no lo quieren dar. Pero el diezmo no es de la ley. Escúcheme bien, el diezmo no es de la ley. El diezmo empezó en el tiempo de la promesa. Amén. Y lea, y va a ver que no, la ley ni existía cuando empezaron a diezmar los primeros hombres. Pero bueno, esa es otra cosa. Dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Pablo explica que aquellos que están dominados por la carne no solo están alejados de Dios, sino que son enemigos de Dios. Romanos 8:8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este versículo nos muestra una realidad espiritual. Es imposible agradar a Dios mientras se viva según la carne. No importa cuántas, hermano, obras se realicen, si una persona está controlada por su naturaleza pecaminosa, no puede cumplir el propósito de Dios, que es vivir en santidad y justicia. Mientras nosotros seamos controlados por esa naturaleza, hermano, esa vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, no podemos cumplir los propósitos de Dios, porque el propósito de Dios es que vivamos en santidad y justicia. Amén. Porque muchos se enfocan en la santidad, pero la justicia, ¿qué? El ser justos, el honrar al que debe de honrar. Dice Pablo en los Romanos, dice que al que honra, honra, al que respeto, respeto. Eso habla de ser justo. Si alguien merece respeto, hay que respetarlo. Si alguien, hermano mío, le prestó dinero, hermano mío, lo justo es de que usted, ¿qué? Le pague. No diga como aquel hombre que le dijo a su esposa: oye, le debes tanto dinero a tal persona. Ah, sí, ya sé que le debo, pero él no lo necesita. ¿Lo justo qué es? Y hasta agradecido porque nos prestaron, nos sacaron de un apuro. Lo justo es de que todavía hasta le lleve por ahí, muchos no quieren agarrar, así que uno le dice: tenga, le doy unos 100 pesitos más. Entonces llévele una sandillota ahí, un melonzote, dígale: gracias por el favor que me hizo. Aquí está, mire, le traje un melón, le traje un pastelito.
Si ellos no quieren agarrarle a uno nada por el préstamo que le hicieron, pues llévales aunque sea un meloncito, ¿no? Pero es que él no me está cobrando, ¿por qué le voy a llevar? Por agradecimiento, por gratitud. Que cuando usted necesitaba y que ni su misma familia le quiso prestar, aquella persona sí le prestó. Y teniendo usted mala fama de mala paga. Sí, porque muchas veces tenemos fama de mala paga y aún así aquella persona se arriesga. Y dice, bueno, pues a ver si, Señor, pues, que sea lo que Dios quiera, dice. Y ahí uno dice, bueno, Señor, pues ya lo doy por perdido. Pero muchas veces, hermano, es porque esa naturaleza no ha muerto en nosotros, esa naturaleza pecaminosa de pagar, de agradecer al que nos hace un favor. Aprendan a ser agradecidos con la gente que nos echa la mano, con la gente que cuando, hermanos, estamos en problemas, ahí están, nos echan la mano. No seamos malagradecidos, porque hasta con Dios somos así. Cuando estamos enfermos, yo siempre he dicho que la iglesia, la mayoría de los hermanos la toman como la Cruz Roja. ¿Cómo es la Cruz Roja? Pero cuando andan boteando, cuando andan con sus botecitos en las calles y andan pidiendo, ¿qué hacemos? Pero cuando necesitamos, ¿a quién es al primero que le hablamos? Y cuando estamos en problemas, en dificultades, problemas de enfermedad y todo, ¿a quién es el primero que le hablamos? Pero cuando ya nos sanó, ya, hermano, venga a la iglesia. Sí, tengo muchas ganas, un día voy a ir. Pero ¿qué tal cuando estuvo enfermo? ¿Qué tal cuando estuvo enfermo? Aquí estaba. Pastor, ore por mí. Ya le sanaron, ya se van. No debe de ser así, hermanos. Amén. Dice que el apóstol Pablo dice, ahora vemos lo que significa vivir según el Espíritu. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo en estos versículos habla directamente a los creyentes, recordándoles su nueva identidad. En Cristo los creyentes no están bajo el dominio de la carne, sino del Espíritu Santo. Esta es una afirmación de su nueva vida en Cristo. O sea, de una vida en Cristo. Entonces dice, el Espíritu Santo es quien habita en los creyentes y su presencia es la evidencia de que pertenecen a Cristo, que pertenecen a Cristo. Si el Espíritu de Cristo, una persona no es verdaderamente un cristiano. ¿En qué conocemos que alguien tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo? ¿En qué los conocemos, hermanos? Usted, a ver, hermano Francisco, ¿usted cómo puede decir esa persona es de Dios? ¿Por qué usted dice esa persona es de Dios? Porque se ve que ayuda a una persona, que ayuda a otra, o se le pide un favor, él se lo hace solo. Entonces, él dice es un cristiano. Vamos a poner un ejemplo como está Samuel, ¿no? Y usted lo ve que la mujer le grita. Y Samuel, sí, viejita. Lo correcto, normalmente, ¿cuál es la reacción? Sí. Lo correcto es que él él es un cristiano, ¿no? Porque aguanta. Porque aquí tenemos que entender, aquí en Cristo no es la responsabilidad del hombre o de la mujer. Aquí la responsabilidad del que debe de comportarse correctamente es aquel que dice que tiene el Espíritu de Dios, el que dice que es maduro, el que dice que ha nacido de nuevo. Entonces, si el marido grita, ¿la mujer qué debe de hacer? Si es que es madura, si es que tiene el Espíritu de Dios. Pero también del otro polo. Si la mujer es la gritona, la gruñona, la enojona, ¿el marido qué debe de hacer? Si es que es maduro, si es que tiene el Espíritu Santo,
O sea, los frutos se tienen que ver que alguien tiene el Espíritu Santo. O sea, que muchas veces a mí me han llegado a decir, es que, por ahí dijo una persona, es que el pastor es bien tonto. Si el que usted trate de llevar las cosas en paz, conforme la Biblia marca, conforme lo que la Biblia nos exige, que debemos de ser nosotros, porque nosotros somos pacificadores. Si el hacer eso es ser tonto, hay que ser tonto. Pero, ¿verdad que quién de usted quiere ser tonto? A ver, levante la mano a los de aquí que quieren ser tontos. Los de acá que quieren ser tontos. ¿Verdad que, o sea, para el mundo somos tontos? Porque para la mujer o para el hombre, cuando el hombre maltrata y le dice de todo a la mujer y la mujer se queda callada, dice que es una tonta. Ah, no, es que mi marido es un tonto. Pero lo que no entienden es que los que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios ha transformado nuestras vidas y nos ha dado un carácter diferente a los demás. Un carácter que cuando la gente nos dice, nos hace, nosotros nos quedamos callados y no respondemos igual. Humanamente uno, pues sí, muchas veces en la humanidad terrenal, pues sí, muchas veces uno quisiera agarrar a algunos del pescuezo, ¿no? Pero como ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿qué hacemos? Hacemos la oración que todo cristiano hace. ¿Te lo llevas? ¿O te lo mando? No. Señor, ayúdeme. Tenga cuidado también, porque muchos dicen, dame paciencia. Y por ahí dicen que un pastor joven le dijo al pastor anciano, pastor, usted que ya tiene años en el pastorado, ore por mí para que Dios me dé paciencia. Entonces el pastor llegó y le puso la mano encima. Señor, te pido en el nombre de Jesús que le mandes muchos problemas. Y el pastor se levantó rápido y dijo, no, ¿qué pasó? Yo le dije que quiero paciencia. ¿Y la paciencia cómo se obtiene? A través de los problemas, a través de las dificultades. Señor, ayúdeme con esta persona, obre en ella, trate con ella, también ayúdeme a mí para que yo no caiga en sus provocaciones. O sea, uno tiene que orar al Señor, porque si hay veces se ve tentado uno a contestar y actuar como ellos actúan, pero entonces estaríamos cayendo en la misma condición de ellos, de andar conforme a la carne. Y nosotros no andamos conforme a la carne, nosotros andamos conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu, hermanos míos. Allí sí es donde podríamos decir de la ley, que ya no estamos bajo aquellos argumentos que era ojo por ojo, diente por diente. Hoy ya no estamos bajo ese argumento ojo por ojo, diente por diente. Hoy dice amarás. No, dice amarás, dice también a tus enemigos, no solamente al prójimo, también a tus enemigos. Entonces, ¿qué es amar al enemigo? Orar por ellos. Aquel que le hace la vida imposible, ¿qué debe de hacer usted con la persona que le hace la vida imposible? Orar por ellos. ¿Sabe usted que llegó una persona que me hizo la vida imposible mucho tiempo y llegó a la casa y me dijo, ay hermano, estoy pasando por problemas difíciles, présteme un dinerito? Dije yo, sí, tenga. Mi esposa se me quedó viendo como diciendo, porque las mujeres nada más con la pura mirada lo ven, ¿no? Sí, aprendan a conocer a las mujeres. Sí, no dicen nada más, se le quedan viendo a uno así como diciéndole, ahorita espérate que se vaya. Bueno, la mía, pues la de ustedes, qué bueno que ustedes tienen muy buenas mujeres en sus casas. No, la mía nada más se me queda viendo ahorita. Pero nosotros tenemos que vivir así, conforme a las cosas del Espíritu, conforme al Espíritu, hermano mío. Entonces el Espíritu Santo es quien habita en el creyente y su presencia es la evidencia de que pertenecemos a Cristo. O sea, de que pertenecemos a Cristo
es la evidencia del Espíritu Santo, de que pertenecemos a Cristo. Es el sello que dice en Efesios, que somos sellados como pertenencia de Él, que somos pertenencia de Él. O sea, el Espíritu Santo viene a sellarnos, como en la antigüedad, que cuando las reses, ¿verdad? ¿Se acuerda que las reses, en sí la palabra sellar viene de eso, de las reses, que se le ponía ¿qué? Un fierro, un sello. ¿Para qué le ponían ese sello? Que eran de ellos. Entonces nosotros tenemos un sello, nosotros tenemos una marca. ¿Cuál es esa marca? El Espíritu Santo que está en nosotros, que somos de Cristo. Amén. Dice, respondamos una pregunta muy importante. ¿Puede un cristiano o un creyente vivir según la carne y no según el Espíritu? A ver, ¿puede un creyente vivir según la carne y no según el Espíritu? Si un cristiano, dice, o creyente puede vivir según la carne, en lugar de vivir según el Espíritu, aunque la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente garantiza la posibilidad de vivir una vida transformada, agradable. Mire, garantiza la posibilidad de vivir una vida transformada y agradable a nuestro Dios. Sabemos que la vida cristiana es una lucha continua entre la carne y el Espíritu. Alguien que lea Efesios 4:31, ¿qué dice? ¿Qué dice Efesios 4:31? Se los digo, quítense ¿qué? ¿A quién les está dirigiendo la carta Pablo? Entonces, puede ser alguien que esté en la iglesia, que es creyente, estar todavía en la carne. Sí, dice, quítense de vosotros, le está diciendo a la congregación, quítense de vosotros toda gritería, toda amargura. O sea, quítense de vosotros. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos en la iglesia, pero hay cosas que Dios no nos va a venir a quitar. A ver, hermanos, yo quiero que entendamos esto. Porque hay veces nosotros no hemos entendido. Nosotros creemos que Dios tiene una varita mágica. No, Dios no tiene una varita mágica que va a venir y toca. Leo, a partir de hoy, un angelito, le salieron alas y a volar. O sea, muchas veces nosotros tenemos ese concepto de que venimos a Cristo y que Cristo con la varita mágica nos toca, y a partir de ese momento todo es diferente. Dejamos de tener malos deseos, a partir de ese momento dejamos de dejar de ver a las mujeres, dejamos de tener anhelos de tomarnos una copa, nos quitan los anhelos de robar. O sea, creemos nosotros que todo ya es algo así, que pasa así. Muchos tenemos ese concepto, muchos tienen esa idea. Pero hay mucha gente en la iglesia que ha llegado con esa idea y por eso siguen teniendo todo ese montón de mañas, porque están esperando que Dios venga a cambiarlos. Es que, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame, Señor, como algunos de acá que quieren aprender a tocar un instrumento. Señor, ayúdame a tocar un instrumento. ¿Y cuándo va a tomar clases? ¿Cuándo ha dicho, me voy a meter a clases de música? O sea, ¿por qué están orando nada más? ¿Por qué, Samuel? ¿Verdad? Porque va a venir con la varita mágica y que ya mañana ya van a aprender, ya van a despertar sabiendo tocar la guitarra y todos los acordes de la guitarra. Ya mañana yo ya puedo todo. Es un mal concepto que tenemos. La vida cristiana es, hermanos, una santificación progresiva. Es algo que nosotros tenemos que ir trabajando en ese cambio en nuestra vida. O sea que muchos cristianos están en la iglesia, sí, están en la iglesia y han ido cambiando, pero es algo que tiene que ser nosotros ir cada día trabajando en esos defectos, en esas fallas que tenemos. Pero somos nosotros los que tenemos que trabajar pidiéndole la ayuda a Dios. Pero al final, ¿quiénes somos? Nosotros somos los que tenemos que trabajar. Quítense de vosotros. ¿Quién se va a quitar? Nosotros. Como le dije a aquella persona, ay, pastor, es que cuando veo a esa persona, si usted viera, se me revuelve el estómago. Para que la mira, pues.
¿verdad? O sea, me revuelve el estómago. Entonces, ¿para qué la voltea a ver? O sea, si usted sabe que alguien le revuelve el estómago, ¿qué debe de hacer? Como aquel cuate que era borracho y que está viendo a la iglesia y le decía: pastor, ayúdeme a orar, pastor, porque viera que seguido caigo. ¿Cómo? Sí, cuando vengo del trabajo y mis amigos ahí están y me dicen: échese una, y me la echo. Ah, caray, ¿y eso por qué? ¿Cómo está el asunto? No, es que la verdad que cuando vengo me voy por la calle donde está la cantina, pues y ahí ya me ven mis amigos y ya me jalan, dice. Y le dice el pastor: ¿y no podrá usted irse por otra calle? Pero es que es más lejos. Pero usted no puede irse por otra calle. Entonces, cuando dice quítense de vosotros, es que nosotros tenemos que trabajar. O sea, es como un día yo platicaba con una persona y le decía: si usted sabe que a usted le llaman la atención las mujeres y su debilidad como hombre son las mujeres, usted trate de evitar lo más que puede estar a solas con una mujer. Trate de nunca estar a solas con una mujer. ¿Por qué? Porque usted sabe que ¿cuál es su talón de Aquiles? Las mujeres. Si usted sabe que todavía se le sigue antojando una copita, ¿qué tiene que buscar? Tratar de no estar ahí en esas fiestas con su familia donde tienen sus copitas y todo, porque usted sabe que todavía se le sigue antojando. O sea, quítense vosotros. ¿Quiénes? Nosotros. Tenemos que trabajar en nuestra vida. No esperen una varita mágica, porque se va a morir usted y nunca va a llegar esa varita mágica. A partir de hoy, todo es mal deseo se te quita. No, es un trabajo continuo que nosotros debemos de hacer. Y hay mucha gente en la iglesia que todavía no han trabajado en muchas cosas. Aquí hablamos con confianza. Quítense toda gritería. Aquí ya no hay nadie que grite en su casa, ¿verdad? ¿No era que aquí ya nadie grita en su casa? No, aquí ya nadie grita. Dice dijo la hermana: nada más mi marido cuando le pongo unos buenos. Ah, no dijo así. No, nada más mi marido. ¡Ay! Ya nadie grita. ¿Y qué pasa cuando llega una visita y está tocando la puerta y nosotros estamos griti, griti? Pero si no nos damos cuenta que ella está allá afuera. Porque no sabemos cuándo puede llegar alguien así, imprevisto. Y nosotros le estamos hablando de Cristo. Que Cristo cambia, que Cristo transforma, que Cristo hace nuevas criaturas. Y nos llega y nos encuentra que estamos: es que tú, vieja tal por tal, si hasta tengo ganas de darte unos buenos, pues avímate, aviéntate a ver cómo los toca. Ah, no, porque antes la mujer era sumisa, hoy ya no, ya, a ver, aviéntate, vas a ver, ahorita te voy a quebrar el palo de la escoba en la espalda. ¿Verdad que algunos se ríen de ustedes porque ustedes lo han hecho? Su risa los está delatando. Entendamos, no hay una varita mágica. Es trabajar en nuestra vida y pedirle a Dios que nos fortalezca. Porque sí tenemos que pedirle al Señor: ayúdeme, Señor. Señor, esta área de mi vida no he podido vencer, no he podido cambiar, pero si tú me ayudas, Señor, y con lo que yo voy a poner, Señor, yo pongo el 1%, tú pongas el 99% y lo hacemos. Y lo hacemos, sí, porque nosotros ponemos el 1%. El 99% lo pone Él, pero Él quiere que nosotros lo intentemos, que nosotros hagamos el esfuerzo y de ahí Él hace lo demás. Pero hay veces que no es así, hay veces que no, amén. Dice: es por eso que la palabra de Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Gálatas 5, 16 y 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque dice: porque el deseo de la carne es contra y el del Espíritu es contra, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. La tentación sigue siendo una realidad para todos los creyentes y no puedes hacer ceder a los deseos pecaminosos. Aunque el poder del pecado ha sido vencido por Cristo, la tentación y el deseo de la carne pueden llevar a un creyente a vivir una vida que no está conforme al Espíritu. O sea, la tentación, hermano, es cuando algo nos quiere seducir.
O sea, tentación es seducir. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay muchas cosas que nos quieren seducir. Puede ser dinero, puede ser mujeres, pueden ser vicios, pueden ser muchas cosas que nos quieren seducir. O sea, no podemos evitar, como ese dicho que se lo mencionan mucho, dicen que no podemos evitar que los pájaros vuelen arriba de nuestras cabezas. No podemos evitarlo porque los pájaros andan arriba, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza, eso sí. O sea, los malos pensamientos, las tentaciones, las cosas siempre van a estar ahí. Pero nosotros decidimos si eso se lleva a cabo o lo rechazamos. Nosotros decidimos. O sea, a cualquiera de ustedes algún día le va a pasar por su mente en el trabajo viendo que hay un fajo de billetes ahí y le puede pasar por su mente, ay, híjole, me sacaría de apuros. O sea, le puede pasar por su mente. O sea, puede pasar por su mente. Pero usted decide si aquello lo lleva a la práctica o solamente quedó en un pensamiento. O sea, la tentación va a venir. Pero nosotros decidimos. O sea, nosotros somos los que decidimos. O sea, nosotros nos podemos enseñorear sobre el pecado. Nosotros tenemos dominio sobre nuestra vida. Eso quiero que lo entendamos. Cuando pecamos, no pequemos, hermanos míos, porque es que el diablo me hizo caer. No venga con que el diablo le hizo pecar. Pobrecito del diablo, dice, de toda la culpa me le echan los cristianos a mí. Ya llorando con el Señor, el diablo, diciéndole, Señor, eso de la iglesia, toda la culpa me le echan a mí. Y yo ni siquiera me les acerco. Ya llorándole a Dios, Señor. Porque toda la culpa la tiene el diablo. No, el enemigo más grande que nosotros tenemos es nuestra propia carne. Amén, nuestra propia carne. No es siempre el diablo, nuestra propia carne, nuestro hermano, nosotros mismos, nuestro propio cuerpo, hermanos. Amén. Dice el manual que vivir según la carne trae consecuencias espirituales. Cuando vivimos conforme a la carne trae falta de paz, gozo. Vivir en la carne puede llevar a la pérdida de la paz y gozo, que son frutos del Espíritu Santo. Vuélveme, dice el salmista David, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El vivir conforme a la carne, vamos a ser sinceros. Yo quisiera, y yo anhelo, yo siempre mi anhelo es con la iglesia donde Dios me tiene pastoreando, es que yo pudiera ver en la iglesia un gozo y una paz, una seguridad en ellos. Pero cuando la gente vive en la carne quita el gozo. Cuando uno anda en la carne, eso le hace que uno pierda el gozo, la paz. ¿Por qué? Porque alguien que anda en la carne, que anda haciendo cosas indebidas, siempre anda y van al hotel. Y entra corriendo y ya, vamos, nadie me vio. Y cuando sale del hotel, ¿cómo sale? Y cuando llega a la casa con su esposa, le voy a dar un tic, mujeres. Me disculpan, hombres, me van a disculpar. ¿Saben cómo ustedes pueden detectar que su marido anda con otra? Es que llegando le va a echar pleito a usted para que no le reclame nada. Antes de que le digan algo, le echa pleito. Y empieza a echar pleito para que no le digan, ¿de dónde vienes? No, antes de que le diga de dónde vienes, ya le empezó a echar pleito. Ya empezó a echar pleito. Pero ¿por qué llega así? Por su conciencia, porque no hay paz en su corazón, porque él piensa, él anda con ese temor de ser descubierto y andan así. Entonces alguien que anda en la carne no tiene gozo, no tiene paz. No tiene paz, hermano mío, porque el que roba, ¿cómo anda? Que en cualquier momento le caigan en la movida, le caigan ahí en el robo, entonces no tienen paz. Entonces yo digo, si ya estamos en Cristo, si ya estamos aquí en la iglesia, si hemos decidido seguir a Dios, hagámoslo bien, hagámoslo bien. O sea, yo hay veces digo, hay gente que a mí me da tristeza verlos y digo, Señor, ¿qué hacen en la iglesia?
porque no son felices sirviendo a Cristo, pero tampoco son felices sirviendo al mundo. Porque están en la iglesia y aleluya, aleluya, aleluya. ¿Y saliendo? Ya saliendo, usted, por ahí tenía yo una congregante que llegaba y llegaba con su faldita a la iglesia. Ya una vez que salía en la esquinita, se quitaba y se quedaba con su mayoncito bien pegadito y ya vámonos. Y yo decía, pero ¿para qué hacen eso? Que disfruten el mundo, dice el que esté sucio, pero el que es santo. ¿Y usted qué quiere? ¿Ensuciarse o limpiarse? Entonces limpiémonos. No llevemos esa doble vida. Porque esa doble vida no trae paz, hermano, porque no goza el cristianismo. Y mucha gente en la iglesia no es feliz en el cristianismo, no disfrutan el cristianismo. El cristianismo es de felicidad. Cuando algunos dicen, es que ustedes los cristianos son aburridos. No, tú serás aburrido, yo no. Yo disfruto mi cristianismo, yo disfruto mi vida en Cristo. Yo soy feliz en Cristo. Yo no necesito andar en bailes, andar en borracheras para ser feliz. Yo soy feliz en Cristo. Pero mucha gente está en la iglesia y no es feliz. Por su doble vida que llevan, por su doble personalidad, hermano mío, porque de una forma es en la iglesia y de otra forma es afuera. Y no son felices. Pero qué vida más miserable, ¿no? ¿O usted no cree que es una vida miserable? No ser feliz allá ni ser feliz aquí. No, porque su conciencia, sus cosas no le permiten tampoco allá. Necesitamos, amados hermanos, acercarnos a Dios. Dice, no contristar al Espíritu Santo y vivir según la carne puede llevar a la pérdida de la sensibilidad por el pecado de contristar al Espíritu Santo que habita en nosotros. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amargura, dolor, fracaso. Vivir según la carne nos lleva a sufrir duras consecuencias para nuestra vida. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Es, pero el ocuparse del Espíritu es. Entonces, en resumen, un cristiano puede experimentar momentos en los que vive según la carne, pero esto no define su identidad en Cristo. Las personas del Espíritu Santo y la obra de Cristo en la vida del creyente proporciona la capacidad de superar la carne y vivir en obediencia a Dios. La clave está en reconocer la lucha, arrepentirse de los pecados y buscar la ayuda del Espíritu Santo para vivir una vida que glorifique a Dios. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque todavía me faltan tres puntos más todavía. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver. ¿Ninguna pregunta? Esposas pueden quejarse ahorita de sus maridos. ¿Por qué no también usted, esposo, si su esposa le pega, hoy es el momento? No, bueno, porque estamos en confianza aquí, en familia, ¿no? Sí. Entonces no se preocupen, ahí está el pastor Lucio, por ahí carga un bastón. Si la mujer anda desobediente, pues ahorita lo llamamos que nos preste el bastón. O si el hombre también. Entonces no hay ninguna pregunta hasta ahí. Vamos a dar una leidita rápido a la 10, al estudio 10. Vamos a tratar de hacerlo rápido, hermanos, porque ya el tiempo ha avanzado y para que usted se pueda comer un rico platito de comida. ¿Verdad, hermano? Todavía hay comida, hermano Gonzalo, que todavía hay comidita, miren. ¿Cómo ve? Porque a mí me dijo el hermano Gonzalo que el portón ese se va a cerrar y nadie sale hasta que se acabe la comida. Y no es para llevar, es para comer aquí. Sí. Bueno. Ahora le ayude, hermano, a cerrar el portón, sí, porque es que veo que muchos ya quieren salir corriendo.
La 10 dice la vida en el Espíritu y la seguridad de la salvación. Vamos a darle una leída rápido. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 12 al 37 es un pasaje que nos hace un llamado muy importante a cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Primer llamado a vivir en el Espíritu, haciendo morir las obras de la carne. Segundo llamado, a recordar nuestra identidad como hijos de Dios. Tercer llamado, a mantener la esperanza en medio del sufrimiento. Cuarto llamado, a confiar en la victoria segura que tenemos en Cristo. Veamos cada uno de estos llamados por medio de la palabra de Dios. Tomemos la enseñanza que tiene para nuestra vida. Vivir en el Espíritu, haciendo morir las obras de la carne. Romanos 8, 12 y 13 dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí veamos que es una advertencia que nos da el apóstol Pablo, que si andamos conforme a la carne vamos a morir, pero si andamos conforme al Espíritu, viviréis. Tenemos que comprender y reconocer que nuestra deuda en agradecimiento es lealtad, amor, compromiso y adopción. Es con nuestro Dios, no con la carne, pues vivir en la carne solo trajo a nuestra vida esclavitud, destrucción, angustia, amargura, fracaso, dolor, etc. Y esto como que a muchos de nosotros se nos ha olvidado. A ver, los que eran borrachos aquí, ¿alguno que haya sido borracho antes de venir a Cristo? Ningún borracho aquí. Wow, puro santurrón aquí, ningún borracho. A ver, los que fueron borrachos antes de venir a Cristo. Pero sí tomó. A ver, los que fueron borrachos, hablando materialmente, ¿qué lograron hacer cuando andaban de borrachos? Y entonces nosotros tenemos que tener lealtad y amor y compromiso a Dios, porque cuando andábamos en ese tipo de cosas, ¿qué logramos? Pero hoy muchos de ustedes, algunos de ustedes hasta ya tienen su bicicletita, ya andan en su bicicletita, otros una motito. ¿Cuándo? Cuando andaban de borrachos se compraron una moto, una bicicleta. ¿Cuándo llegaban a la casa y se comían un kilo de carnitas? Entonces tiene que haber lealtad, agradecimiento, amor hacia Dios, porque vemos que Dios ha cambiado las cosas en nuestra vida. Amén. Esposas, las esposas antes cuando andaban con puro guarache, y hoy ya los esposos ya les compran, hay unos zapatitos, porque hoy sí ya tienen, porque ya no se lo gastan en la borrachera. También deberían de tener las mujeres gratitud, lealtad, compromiso con Dios, porque antes el marido les daba puros frijoles, hoy de repente les dan para algunos huevitos, para un bistecito. Antes no era así, porque el hombre se lo gastaba todo en licor. Entonces tenemos que tener esa gratitud hacia nuestro Dios, hermano. Pero a veces se nos olvida todo eso. Tanto el hombre y la mujer tienen que acordarse. Por eso, yo, amados hermanos, yo siempre recuerdo, y yo soy una persona que siempre recuerdo quién era antes de venir a Cristo. Cuando de repente como que se quiere subir el ego, el orgullo sobre mí, yo lo bofeteo, yo le doy una, no, tú no tienes de qué sentirte grande. Y me recuerdo de dónde Dios me sacó, quién era antes de que Dios se fijara en mí. Y cuando digo yo, ¿de qué tengo de qué gloriarme yo? ¿Qué tengo yo para sentirme grande si yo no era nada?
De la basura, hermano, del estiércol, Dios nos sacó. O sea, entonces, cuando yo veo que como que el orgullo quiere como que sentir que uno hace algo, digo, ay, tranquilo, tú no has logrado nada, Dios lo ha hecho por ti. Entonces, entendamos eso, que muchas veces nosotros se nos olvida quiénes éramos antes de que Cristo nos salvara, dónde estaba, qué habíamos logrado sin Cristo. No logramos nada. Muchos de ustedes no se lo gastaban en borracheras, se lo gastaban en otras mujeres. En otras mujeres. Y algo que yo sí tengo, y yo siempre le digo a mi esposa, lo poco, mucho que Dios me da, me gusta gastármelo con mi familia. Y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Ustedes dirán que yo era mandilón, pero yo llegaba, cuando yo estaba en la policía, yo llegaba con mi cheque y le decía, o con mi sobre, a esta mujer, guárdelo. Y ella guardaba el dinero. Ya de ahí agarrábamos los dos. Pero porque mi mujer es buena administradora, porque algunas de ustedes yo no se los daría. Me van a disculpar, pero algunas de ustedes la verdad yo no les daría ni cheque, que capaz que el día de mañana ya no tienen ni un 5. O sea, yo porque también sabía que mi esposa era responsable, pero yo llegaba y le daba el cheque, ahí está mujer, lo que cobré, ahí está. Ella sabía cuánto cobraba, porque ella recibía el cheque. O sea, uno tiene, hermanos míos, que entender eso, amado, porque muchas veces nosotros, las mujeres saben cuándo el marido ganaba y cuánto obtenían del marido, y no son agradecidas con Dios, que Dios ya se los cambió. Bueno, se los medios cambió. Bueno, todavía le falta un poco más, ¿no? Pero ya está mejorando. Entonces hay que ser agradecidos con el Señor, hay que agradecerle a Dios que nuestro Dios, hermanos míos, ha hecho algo en ellos, y no podemos nosotros estar ahí con que no somos agradecidos con el Señor. Amén. Lastimosamente, al observar detenidamente la vida de muchos de nosotros, parecería que nuestra deuda es con la carne, parecería que somos deudores con el mundo y no con Dios, pues nuestro afán y nuestro enfoque en la vida es agradar al mundo y a nosotros mismos, y no al Señor. Somos deudores por el amor de Dios manifestado en Cristo, el Padre Celestial. Dio todo por amor a nosotros para salvarnos y rescatarnos de la condenación. Efesios 2, 4 y 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso debemos de vivir en el Espíritu. Es por eso que el texto dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne en nosotros. Pero ¿cómo lo logramos? El texto mismo nos da la respuesta. Romanos 8:13, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La página 33. El poder vencer o hacer morir las obras de la carne en nosotros para que no nos dominen y poder caminar en el Espíritu no depende de nuestra fuerza de voluntad o de nuestra capacidad, sino de nuestra comunión diaria con Dios, de nuestra relación con el Espíritu Santo. O sea que tenemos que estar en comunión con Dios, orar a Dios siempre, pedirle a Dios. Dicen que el camarón que se duerme, no, amanece en un cóctel. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Cristiano que no ora, ¿verdad? O sea, cristiano que no ora va a aparecer en el cóctel del diablo, ahí el diablo se lo va a devorar. Entonces nosotros tenemos que estar siempre en esa comunión diaria con Dios. Diariamente nosotros tenemos que estar orando a Dios, diariamente buscando el rostro de Dios, porque, amados hermanos, entendamos que cuando Pablo dice, si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos creernos, sentirnos firmes, pero si nos descuidamos,
podemos caer, podemos caer. Entonces necesitamos estar constantemente en oración, amén. Cada día necesitamos orar y adorar, leer la Biblia, leer la palabra de Dios, congregarnos con constancia, cuidar lo que dejamos entre nuestras mentes y nuestro corazón. Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vea otra vez, ponga atención otra vez lo que dice la palabra. Dice, vestidos, ¿qué? Del nuevo hombre. ¿Verdad que no está diciendo, y Dios te va a venir a vestir del nuevo hombre? Dice, vestidos del nuevo hombre. O sea, nosotros tenemos que trabajar en vestirnos de ese nuevo hombre. O sea, nosotros tenemos que trabajar en vestirnos de ese nuevo hombre. Amén. Entonces, nosotros hay que vestirnos de ese nuevo hombre. Recordar nuestra identidad como hijos de Dios. Romanos 8, 14 al 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, y si herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Para poder caminar en el Espíritu tenemos que recordar que cada día nuestra identidad, ya no somos esclavos del pecado, somos hijos de Dios. Tenemos que comprender que por medio de la fe en Cristo hemos sido adoptados por nuestro Dios como sus hijos, pues Él nos redimió pagando nuestro precio por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, pero no nos redimió para ser sus esclavos. Nuestro Dios nos redimió para adoptarnos como sus hijos. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del templo el templo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Es por eso que la palabra de Dios nos llama a vivir como es digno de vocación, con la cual hemos sido llamados. Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Aquí hagamos un paréntesis porque dice que ¿qué significado es vivir como es digno de la vocación? O sea, la palabra digno, alguna de lo que significa es merecedor. O sea, merecedor. O sea, nosotros tenemos que entender que valioso. O sea, dice digno de la vocación. Debemos de creérnosla que somos merecedores, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, de ese llamado que tenemos, de esa vocación que tenemos. Pero es por Cristo. Así que vivir como es digno es que tenemos que andar como que mereciéramos algo por la sangre de Cristo, no por nosotros, por la sangre de Cristo. Significa que como creyentes hemos sido adoptados en la familia de Dios y estamos llamados a vivir conforme a la nueva identidad, recordando algo muy importante en nuestra vida cristiana. Juan 17, 15 al 17, os ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y estamos llamados a vivir diferentes. ¿Escuchó bien? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Decía un día el hermano Jesús, un hermano de la iglesia donde Dios nos tiene pastoreando, decía que muchos se aíslan del mundo para no contagiarse. No, nosotros no debemos de aislarlos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero aislados, escondidos, ¿cómo vamos a traer a la gente a Cristo?
Porque muchos no le hablan a la gente que no es cristiana. Porque no sea que los contaminen. Pero entonces, ¿cómo los vamos a traer a Cristo? O sea, estamos en el mundo, pero no practicamos lo que ellos hacen. Podemos convivir, podemos hablar con ellos, podemos hablarles, muchas veces hasta compartir con ellos con un plato de comida y todo, pero no practicar lo que ellos practican. Porque ¿de qué forma les vamos a hablar de Cristo? Entonces, pero muchos están aislados. Por ahí me contaba un hermano que sus tías, que 2 tías que van a una iglesia cristiana, no les hablan. Que porque ellas ya son cristianas y ellos son católicos. No, o sea, estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero estamos en el mundo, y estamos en el mundo con un propósito. Dice la palabra del Señor que vosotros sois la luz del mundo. ¿Aislados podremos ser luz? Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz y la sal de la tierra. O sea que nosotros estamos aquí con un propósito para alumbrar y para darle sazón a la tierra, para darle sazón a la vida. O sea, nosotros tenemos un propósito aquí. Entonces no puede usted aislarse, no puede aislarse usted. No, estamos en el mundo, no somos del mundo porque no practicamos lo que ellos practican, pero estamos con un propósito en el mundo. ¿Cuál es? Que la gente conozca que hay una salvación para ellos, que hay una esperanza para ellos, pero aislados, ¿cómo se van a dar cuenta si estamos aislados? Y muchos de nosotros nos aislamos. Muchos de nosotros no queremos convivir con la familia. Ay, no, porque me contagian, me contagian. Usted se quedó con la palabra esa del COVID, ¿no? Me contagian, por eso no visito a nadie. ¿Y cómo les va a hablar de Cristo? ¿Cómo les va a compartir del Evangelio? Tampoco le estoy diciendo que vaya a sus fiestas ahí donde están con borracheras y todo, pero hay momentos en los que uno puede ir con la familia, irlos a visitar, ir a estar un rato con ellos. No a fuerza tiene que ser una fiesta. No va a decir como aquella persona, es que yo voy a la fiesta con mi familia porque eso es donde aprovecho para hablarles de Cristo. No, ella asiste en el mundo. Ella asiste en el mundo, pero en el mundo así totalmente. No, nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo porque tenemos algo que hacer. Tenemos un compromiso. ¿Verdad que tenemos un compromiso? Y dice que si nosotros no cumplimos con ese compromiso, dice que la sangre de ellos, ¿qué? Entonces, y usted que, ay no, yo no me llevo con la chusma, ay no, porque son pecadores, ay no, porque me contagian. Entonces, ¿cómo van a conocer de Cristo? Nosotros tenemos que hablarles, hermanos míos. No practicamos lo que ellos practican, pero estamos aquí en el mundo. Y cuando nos juntemos con ellos tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser diferentes, tenemos que dar testimonio. Amén. Mantener la esperanza aún en medio del sufrimiento. Romanos 8:18 en adelante dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación del Hijo de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa del Hijo de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si lo esperamos, lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Amén. Entonces, como cristianos debemos tener clara una verdad espiritual. Mientras vivamos en este mundo, enfrentaremos sufrimientos. Como lo dejó claro nuestro Señor Jesucristo en Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, pero confiad. Es que aquí en este punto podríamos meternos mucho, porque muchos cristianos no quieren este punto.
Muchos cristianos, no sé quién les lavó el coco, no sé quién les dio una doctrina de que nosotros los cristianos todo es color de rosa, que con nosotros no nos enfermamos. Por ahí dijo una persona un día platicando con él: ay no, yo sé que estoy bien con Dios porque yo nunca me enfermo. Los que se enferman son los que están en pecado. Un día de esto lo voy a ver en cama y le voy a ir a recordar esas palabras. Si un día que lo vea en cama voy a ir a recordarle las palabras. ¿Qué pasó? Que los que se enferman, ¿qué? Están en pecado. Le voy a decir: entonces arrepiéntete, ¿verdad? Porque tenemos un concepto raro, diferente a lo que la Biblia dice. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones. Y las aflicciones son buenas, porque dice que la aflicción produce en nosotros paciencia. O sea, las aflicciones, los problemas, las dificultades son necesarias. Como una vez un pastor llorando me dijo: ay pastor, es que hay mucha cizaña en la iglesia, y viera cómo hay de cizaña en la iglesia. Y yo le dije: dele gracias al Señor. ¿Cómo? Sí, porque la cizaña es necesaria en la iglesia. Porque para limpiar a los hermanos Dios no va a usar a los santificados. ¿A quiénes va a usar? O sea, la cizaña, a los malos, a los que no quieren consagrarse a Dios, a los que no quieren buscar a Dios, a eso los va a usar para hacer la vida imposible a los cristianos. Escuchó bien: si hay alguien que le está haciendo la vida imposible a usted, dele gracias a Dios, porque esa es una cizaña que Dios le ha mandado para que la limpie o lo limpie a usted. Que tiene un compañero en su trabajo que le hace la vida imposible, dele gracias a Dios, porque Dios se lo ha puesto ahí para que usted aprenda a ser paciente, para que usted aprenda a amar a la gente que le hace la vida imposible. Pero muchas veces no entendemos eso. Creemos que el ser cristiano es todo color de rosa. Ay, mi cartera siempre tiene que andar llena de billetes. Ay, en mi alacena tiene que estar llena de cosas ahí, que no falte nada en mi alacena. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones. Pero dice: pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué está diciendo? Confíen, porque si yo vencí y si yo estoy con ustedes, ustedes también pueden vencer. O sea, ustedes también pueden vencer porque yo vencí. Amén. Entonces, si Él venció, Él nos está diciendo: yo pude y ustedes van a poder porque yo estoy con ustedes. Pero que tenemos aflicciones, vamos a tener aflicciones. Eso tenemos que entenderlo muy bien, que vamos a tener aflicciones, amados hermanos. Así que no me venga usted con eso: ay, de que ya me voy de la iglesia porque hay puros problemas en la iglesia. Usted lo que es un cobarde, una cobarde. O sea, el sufrimiento es parte del crecimiento de nosotros como cristianos. El padecer es un parte del crecimiento. Imagínese cómo se le quita el orgullo, esa soberbia, esa arrogancia que usted tiene, hermano, dejándolo Dios sin ni un 5 en su bolsa. Y va a ver que la arrogancia, el orgullo se le va a quitar. ¿Por qué? Porque va a tener que ir a pedir prestado al que nunca le había pedido prestado, al que humillaba a usted, al que lo ofendía porque usted andaba con un carro y andaba con buena ropa, y de repente Dios le quita todo. Y tiene que ir con aquel que tantas veces usted humilló. ¿Me presta 100 pesos? Su arrogancia, su orgullo, su soberbia, ¿qué pasó? Fue pisoteada. Porque con arrogancia y soberbia nosotros no llegamos al cielo. Entonces, como así no vamos a llegar al cielo, Dios tiene que pisotearnos la arrogancia, la soberbia, el orgullo. Amén. Dice, ver que una persona cristiana, aún nosotros mismos estamos pasando por momentos de dolor, de enfermedad, angustia, etcétera, no es algo de lo cual debemos de sentirnos extrañados, pues los sufrimientos son parte de la vida cristiana. Dice Primera de Pedro 4:12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Algunos de ustedes no han sufrido, no han pasado por problemas, y cuando les viene algún problema es como una cosa extraña. No, Dios los estaba dejando que echaran raíces, ¿verdad? Dios estaba dejando que echaran raíces. Pero como ya echaron raíces, entonces hoy sí ya vienen los vientos. Hoy sí ya viene. Porque tienen que venir.
Con todo el dolor de mi alma yo les digo, tienen que venir los problemas, las dificultades, las pruebas. Si a usted no le han venido, le van a venir. Le tengo buenas noticias. Espere sus problemas que le vienen. Espere con ansias las pruebas, las dificultades, las aflicciones que le vienen a su vida. Porque a todos en todo el mundo vamos a pasar por problemas, por aflicciones. Amén, todos vamos a pasar. Entonces, el asunto es de que ahí es cuando uno debe de prepararse espiritualmente, psicológicamente, en lectura de la palabra, que van a venir pruebas, para que cuando vengan no nos caigan como cosa extraña. Ah, caray, si a mí me dijeron que en la iglesia todo era color de rosa, que aquí dinero, si se iban a los árboles a cortar billetes y todo, y que me salen con que todo me está saliendo mal. Pero ese es el cristianismo de los de pare de sufrir, pero el cristianismo bíblico no es ese. El cristianismo bíblico es de que vamos a sufrir. Amén. Amén, hermano. Entonces todo eso es temporal, hermanos míos. Amén. Pero los cristianos tenemos una bendita esperanza. Este sufrimiento es temporal, pues tenemos la seguridad de la gloria eterna. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Entonces hay una esperanza para nosotros. Todos los sufrimientos que podamos enfrentar, enfermedades, abandono, escasez, angustia, soledad, terminan cuando nuestra vida terrenal llegue a su punto final. Luego vamos a poder experimentar lo glorioso que nuestro Dios tiene preparado para todos aquellos que pusieron en Él su esperanza. 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Como creyentes tenemos llamados a vivir agradecidos por lo que ya hemos recibido en Cristo y con la esperanza de lo que aún esperamos recibir. Esta esperanza nos impulsa a vivir con propósito, sabiendo que nuestra vida en la tierra es temporal. Pablo nos hace un llamado a tener paciencia mientras aguardamos que aún no vemos. Sabemos que las promesas de Dios son seguras, pero aunque hemos sido salvados en Cristo, no hemos visto completamente la plenitud de esa salvación, la cual se cumplirá cuando estemos en la presencia de Dios. Romanos 8:24-25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ven o que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Debemos de confiar en la victoria segura que tenemos en Cristo. Amén. ¿Qué pues diremos? Dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nos dará también con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. Vamos leyendo ya porque ya es tarde y ya falta una hoja todavía. Por eso ya no vamos explicando, pero usted en su iglesia lo estudian, lo leen, lo dan allí los pastores. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que condena. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, quien nos separará del amor de Cristo, tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de ¿qué, hermanos? Amor de Dios, amén, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nada tiene que separarnos del amor de Cristo. Mientras vivimos en este mundo, esperamos la redención completa de nuestra vida. Debemos de vivir confiados en la victoria de Cristo. En los versículos anteriores podemos encontrar por lo menos 4 razones para vivir confiados.
Son razones por las que podemos tener paz, gozo, esperanza en nuestro corazón en las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Dios tiene propósitos buenos para nuestra vida, aún en medio de las circunstancias. Romanos 8:28 dice, sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, sabemos que los que, dice. Es que hay muchas veces ahí dicen, es que todas las cosas nos sirven para los que aman a Dios. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas a los que amamos a Dios. Dice la 2, dice Dios por nosotros, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto si Dios por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Muchas cosas pueden estar en nuestra contra el día de hoy. Las circunstancias, las probabilidades, las personas, el enemigo mismo. Pero podemos sentirnos confiados y tener paz. Pues si Dios por nosotros, Él nos dará su victoria y Él nos dará su bendición. Que Dios está con nosotros significa que Él pelea por nosotros, significa que Él nos defiende, que Él habla por nosotros, que Él te sostiene, aunque todos te quieran ver caer. La gloria a Dios. Quizás este día no sabemos cómo vamos a enfrentar las dificultades que han venido a nuestra vida, pero hoy tenemos que decirles al enemigo una cosa: sé que Dios está por mí. Amén. Y serán vueltos atrás mis enemigos. El día que yo clamare, esto sé que Dios está por mí. Cristo está intercediendo por nosotros. Él es nuestro mejor abogado. Romanos 8, 33, 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sabemos y reconocemos que somos pecadores, fallamos, nos equivocamos, caemos. El enemigo aprovecha nuestros errores y pecados para acusarnos, para llevar nuestro corazón de culpabilidad, para llenar nuestra mente de pensamientos de derrotas, para hacernos creer que hemos perdido el favor de Dios sobre nuestra vida por los errores que cometemos. Pero la palabra de Dios nos da confianza, aún en medio de nuestros errores, pues en lugar de acusarnos, señalarnos, el Señor está intercediendo por nosotros a nuestro favor. Él es nuestro abogado delante de nuestro Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre. El amor incondicional del Señor que nos da su victoria en las batallas de nuestras vidas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que por medio de aquel que nos. Amados, nosotros somos más que vencedores. Dios nos ama mucho. Él no nos va a abandonar. Si usted está pasando por problemas, por situaciones difíciles, quiero decirle que Dios no le ha abandonado. Quiero decirle que Dios está todavía ahí junto a usted. Yo no sé qué problema usted esté pasando, no sé por qué circunstancia usted esté pasando, pero yo quiero decirle que confíe en el Señor. Las pruebas, las aflicciones no son eternas. No son eternas, hermanos, son pasajeras. Amén. Entonces confiemos en el Señor. Creámosle al Señor, su amor incondicional, hermano, un amor incondicional, que ese amor, a pesar de que nosotros fallamos, Él, hermano, sigue esperándonos con los brazos abiertos, esperando que nosotros podamos llegar a Él y decirle: Señor, aquí estoy, Señor, perdóneme, ayúdeme, levánteme, fortalézcame, y Él nos va a levantar, nos va a fortalecer, nos va a ayudar, hermanos. Así que, amado hermano, hay que esforzarnos, echarle para adelante, no se desanime. Yo sé que Dios está con nosotros. Amén. Póngase de pie.